Amén. Gloria a Dios, hermano, hermana, en esta mañana. Sea bienvenido a la Iglesia Nuevo Destino, y quiero ministrar sobre este tema que es de mucha importancia para la iglesia de hoy. Jesús ya viene y la iglesia está dormida. Amén. La palabra Jesús del griego Iesous, que es una transliteración del nombre hebreo Josué, significando Jehová es salvación. Esto es el Salvador. Era un nombre común entre los judíos. Venida del griego parousia, que se traduce venida. También se está refiriendo al arrebatamiento de la iglesia. Iglesia del griego eclesia, que de dos raíces griegas, que es ek, fuera, y klesis, llamamiento de kaleo, que es llamar, y se usa entre los griegos de un cuerpo de ciudadanos reunidos para considerar asuntos de Estado. Se usa para designar la congregación de Israel, convocada para cualquier propósito determinado, o una reunión considerada como representativa de la nación. Dormir, del griego kateudo, que es ir a dormir, se usa principalmente el dormir natural y metafóricamente la indiferencia carnal a las cosas espirituales de parte de los creyentes. Amén. Realmente estamos en tiempos proféticos, tiempos finales ya, donde podemos mirar tantas cosas que están pasando en todo el mundo, enfermedades, pestes que nunca habíamos conocido, y nosotros lo estamos mirando como algo normal. Es como cuando esta ciudad hay mucho pandillerismo, hay mucha maldad. La gente de ahí se acostumbra a mirar todo eso, se acostumbra a mirar la maldad que está en esa ciudad. Y así nos puede estar pasando a nosotros, hermano. Esto que vamos a estar mirando o explicando es muy importante para la iglesia, porque de hecho en estos últimos tiempos, amén, la iglesia está sufriendo algo que está dañando a todas las iglesias: la apostasía, donde muchos están regresando una vez más al mundo, o están ahí en ese lugar, pero no hay una entrega total, no hay una evidencia de salvación, porque están mirando lo que está pasando en el mundo y pueden decir que esto no es que ya viene el Señor, sino que falta bastante. Y yo creo que si usted ha leído las Escrituras, son textos que hemos estado repitiendo constantemente. Todo eso ya está aconteciendo en el mundo, las guerras, nación contra nación, reino contra reino, lo que está pasando en Israel o en Ucrania, todos esos lugares de guerra, son profecías para que uno esté alerta, para que uno esté más en comunión con el Señor, porque realmente el Señor vendrá. Aunque uno esté, aleluya, dormido espiritualmente, el Señor va a regresar. Por eso es que la iglesia de hoy está dormida. No está esperando al Mesías, no está esperando al Maestro, no está mirando como que el Señor está a las puertas, sino que se ha confiado y ha dicho, pues es que eso siempre ha pasado, pero no a esa magnitud como está pasando ahorita, lo que está pasando en el mundo. Es por eso que tenemos que despertar y estar alerta, porque Jesucristo va a venir por una iglesia que esté despierta, porque si está dormida, nos va a pasar como las 5 vírgenes que no estaban preparadas, ¿no? Las prudentes estaban preparadas, pero las insensatas, ahí estaban, pero nunca se preocuparon por su salvación o por su vida espiritual. Estaban ahí, hacían todo lo que hacían los demás, pero no había una comunión íntima con el Señor. Y por eso, amén, quiero que esta predicación se te quede en tu corazón, porque realmente es importante lo que está pasando en el mundo. Y vamos a entrar, amén, en nuestro texto base, y allí está
Primera Tesalonicenses capítulo 5. Primera Tesalonicenses capítulo 5, 1 y 2. Amén, ya lo tiene. Gloria a Dios, dice de esta manera: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Vamos, amén, a orar por la palabra de nuestro Dios. Vamos a dar gracias en esta mañana. Padre, te damos gracias. Te pedimos, Señor, que seas tú, Padre eterno, que bendiga, Señor, tu palabra, Padre, que no vuelva vacía, que dé fruto en nuestros corazones, Señor. Asimismo, los que tal vez puedan mirar esta palabra, puedan también reflexionar, ¿verdad? Y despertar y estar alerta, porque el Señor puede regresar en cualquier momento. Te damos la gloria y la alabanza, que por siempre es para ti. En el nombre de Jesús, su pueblo dice un fuerte. Amén. Dice Pablo acerca de estos tiempos y ocasiones, dice, y ya dice, no te voy a estar escribiendo constantemente lo mismo. Dice, ustedes saben ya lo que va a pasar, o saben que el Señor va a venir. Entonces, hermano, esto da a entender como nosotros, ¿verdad? Dice, hey, cada quien tiene que estar alerta. Su propia persona tiene que estar siempre mirando cómo está ante Dios, cómo está nuestra condición espiritual, cómo vivo ante Dios, porque el Señor va a venir, va a regresar. Por eso dice de que yo les esté hablando, dice, o que les escriba lo que ya les he explicado durante tantos años. El Maestro les enseñó, nuestro Señor Jesucristo le enseñó a sus discípulos, y los discípulos también le enseñaban a los demás de que el Señor, así como se fue, así mismo regresaría. Entonces, hermano, todo eso, por eso Pablo dice, ya no le voy a estar escribiendo lo mismo. Tiempos y de las ocasiones. Ambos términos aluden en su orden respectivo a la medición del tiempo y del carácter de los tiempos. Muchos de ellos esperaban que el Señor viniera durante su vida terrenal y estaban confundidos y acongojados al ver que sus hermanos en la fe habían muerto antes de su venida. Pablo le decía que tenían que llevar una vida piadosa. El día del Señor, los profetas del Antiguo Testamento escribieron acerca del día del Señor para describir juicios históricos próximos o juicios escatológicos y divinos lejanos. En ocasiones califica el día grande y terrible, el día de la venganza. En el Nuevo Testamento lo llama un día de ira. Se trata de juicios aterradores y justos de parte de Dios contra el pecado. Realmente, hermano, el Señor va a regresar, aunque aquí está hablando, cuando está hablando el día del Señor, es de la ira. Pero nosotros estamos esperando su venida o el arrebatamiento, ¿verdad? ¿Para qué? Para irnos con Él. Entonces, los de la ira de Dios será para los que no quieran obedecer la palabra o los que no quieran ponerla en práctica. Dice la ira de Dios, los juicios que van a venir, los sellos, las trompetas, todo eso. Pero la iglesia está dormida, ¿verdad? Porque no está haciendo lo que tiene que hacer, no está dispuesta o dispuestos a estar en ayuno y oración por tiempos malos, proféticos, por nuestra familia que todavía no ha llegado a los caminos, estar orando por ellos, pidiendo por ellos para que el Señor un día los alcance, porque el Señor va a regresar. Mire, hermano, nosotros que sabemos que el Señor va a regresar por su pueblo, es cuando más tenemos que pedir por nuestra familia, para que la familia sea tocada o sea bendecida.
es tiempos proféticos, tiempos finales, que tenemos que estar más metidos en Dios, buscando más a Dios, porque el Señor quiere que nuestra familia se salve, no quiere que nadie se pierda. Él quiere que se salven, pero para ello, hermano, nosotros tenemos que meternos más en Dios, buscar a Dios, entregarnos más al Señor. Son tiempos peligrosos, tiempos malos, y ¿cómo Dios va a responder? Bueno, con nuestra entrega, con nuestra humildad, y pedirle al Señor, tócalo, Señor. No quiero que se pierdan, yo quiero que se salven. Denle un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Ahí mismo en 1 Tesalonicenses 5, del 4 al 6, dice la palabra de esta manera: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Somos hijos de luz, somos hijos de Dios, porque estamos tratando de vivir como a Él le agrada, en santidad, y vivir y estar en contra de la corriente de este mundo. Por eso es que aquí Pablo está recalcando que no somos hijos de las nieblas, sino que somos hijos de luz. Por eso dice, no durmamos. Y no se está refiriendo que tenemos el sueño muy pesado y que no nos podemos despertar en la noche. No, está hablando de que nosotros tenemos que estar alertas, porque Jesucristo va a venir. Y quiere decir que nosotros tenemos que estar en oración, en ayuno, estar apartando de todo lo malo y escudriñar cómo estamos ante el Señor. Eso es el que no estemos durmiendo. Porque si estamos durmiendo, no estamos haciendo lo que el Señor nos dejó en la tierra hacer. Cuando Él regrese, aquí nos vamos a quedar. ¿Por qué? Por nuestra desobediencia, que va a haber muchas consecuencias de eso. La gran tribulación. No estáis en tiniebla, hermano, acuérdate. Tú eres luz. Ya Dios te rescató de las tinieblas a su luz admirable. Los creyentes no tendrán parte en el día del Señor, porque han sido librados del dominio de las tinieblas y trasladados al reino de la luz. Los creyentes no experimentarán la ira de Dios, porque son diferentes en naturaleza. Los incrédulos están en tinieblas por causa de su pecado. Los hijos de luz, esto corresponde a una expresión hebrea que caracteriza a los creyentes como hijos de Dios. No dormir, puesto que los creyentes han sido librados del dominio de las tinieblas, son retirados de la noche de pecado e ignorancia y colocados en la luz de Dios. Puesto que los cristianos están en luz, no deberían dormir en la indiferencia espiritual y en la complacencia, sino mantenerse vigilantes y alertas sobre las cosas espirituales que les rodea. Entonces, hermano, ahí está. No somos de las tinieblas. Ya fuimos sacados de las tinieblas. Ya no vamos a pasar la gran ira de Dios como lo hemos predicado los otros días, sino que ahora somos librados de eso. Ahora nuestra esperanza está en Cristo Jesús, vida eterna, porque hemos pasado de muerte a vida. Entonces, hermano, usted y yo somos hijos de luz. Y si somos hijos de luz, vamos a vivir como hijos de luz, en santidad dentro y fuera de la iglesia, porque para eso fuimos llamados, para vivir en santidad, para que nosotros estemos esforzándonos en vivir una vida limpia como hijos de Dios, porque no somos hijos de tinieblas. Yo sé que la carne es débil, yo sé que a veces podemos decir eso, pero el Señor nos ha dicho, sé santo porque yo soy santo. Entonces, hermano, no debemos de dormir, porque el Señor puede regresar en cualquier momento. Tú fuiste liberado ya,
fuiste sacado de las tinieblas, fuiste escogido de allá, estabas allá en el mundo, te sacó el Señor de allá, porque eres especial para Él, pero Dios quiere que vivas como un especial de Cristo, sea diferente al mundo o diferente como vive el mundo. Tienes que vivir en santidad. Dios puso la mirada en ti, gloria al Señor por ello, pero ahora te vas a esforzar y estar sobrio, ¿verdad? La palabra sobrio en el griego es una persona que no toma ninguna gota de alcohol, y aquí pues los cristianos no toman alcohol, ¿no? Pero sobrios es estar alerta, porque daba el ejemplo ahí en el griego, porque una persona que está ebria, o sea, es una persona que no se puede mover, y sobrio es una persona que no toma nada. Entonces, y pues ebrio pues no puede caminar. O sea, nosotros como hijos de Dios tenemos que estar sobrios, o sea, alerta, porque de esa manera es estar preparados para cuando el Señor regrese, irnos con Él en vida eterna. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios, Mateo 24. Son textos ya que hemos tocado aquí. El hermano Marcos lo ha tocado, el hermano Javier. Vamos a leer Mateo 24 del 1 al 8. Amén, ¿ya está ahí? Amén, dice la palabra de Dios de esta manera. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Qué tremendo, hermano. Todo esto que acabamos de leer, algo tan impactante, que exactamente esto está pasando en el mundo entero. Los discípulos le preguntaron, ¿verdad?, que cuándo sería. Y bueno, se han cumplido algunas profecías ya cuando el Señor les dijo: ¿veis todo esto? O sea, ¿veis el templo? Y dice: no quedará piedra sobre piedra. Y después, en el año 70, el general Tito arrasó con el templo porque tenía mucho oro. Se cumplió esa profecía. Pero después, ¿verdad?, podemos mirar que ellos querían saber exactamente cuándo sería la señal, cuando su venida. Ahí se está refiriendo, amén, al arrebatamiento, porque ellos sabían que el Señor iba a regresar por ellos de acuerdo a las Escrituras. Pero dice: les voy a dar unas señales. Y aquí está hablando claro de que se iban a levantar hombres muy sabios y van a decir: yo soy el Cristo. Bueno, se han levantado muchos hombres. Si usted ha leído la historia de algunos hombres como Jin Yong, que este hombre, él decía que era el Cristo, y miles de gente lo seguía, pero al final este hombre se suicidó con toda su gente. Según hicieron una santa cena, pero en el jugo llevaba el veneno. Entonces, como otros hombres que se han levantado, que ellos dicen que son el Cristo, literalmente, y algo les ha pasado. Nación contra nación, reino contra reino, ahorita lo estamos mirando.
las naciones cómo están en contra unas con otras, los reinos. Entonces, las guerras, las enfermedades, las pestes que están pasando, el hambre que está pasando en lugares donde está la guerra ahorita, los niños lloran, gritan, que tienen hambre, tienen sed. Todas esas son profecías, dice, pero aún no es el fin, son principios de dolores. O sea, el Señor nos está alertando lo que realmente debemos de saber de acuerdo a las Escrituras. Mira, hermano, por eso es que el tema es que la iglesia está dormida. Por eso es que a veces estamos mirando las cosas que están pasando en el mundo y nosotros no estamos apercibidos, no tenemos ese discernimiento de poder entender que el Señor ya está a las puertas. Por eso es importante estar alerta, estar sobrio. Dice, todo esto será principio de dolores, pero aún todavía no es el fin. Hambres, hermanos, terribles, pestes, terremotos en diferentes lugares. Y ya lo está pasando todo eso. Y la iglesia dice, no, pero es que eso es normal, es que las capas tectónicas se están acomodando y por eso, no, es que el Señor es perfecto. Y Él, todo lo que está aconteciendo es para que uno despierte. Amén. Los discípulos preguntaron acerca de los tiempos, ¿cuándo serán estas cosas? Y Cristo no les contestó, pero ellos también habían preguntado cuál será la señal. Esta pregunta la contestó plenamente. La profecía trata primero los acontecimientos próximos, la destrucción de Jerusalén que fue en el año 70 después de Cristo, el fin de la iglesia y del Estado judío, el llamamiento a los gentiles y el establecimiento del reino de Cristo en el mundo. Pero también mira al juicio general y al cercano, apunta más en detalle a este último. Lo que dijo aquí Cristo a sus discípulos tenía más a fomentar la cautela que a satisfacer su curiosidad, más a prepararlos para los acontecimientos que sucederían que a darles una idea clara de los hechos. Este es el buen entendimiento de los tiempos que todos debemos de codiciar o desear, para de eso inferir lo que Israel debe de hacer. Realmente, hermano, es muy preocupante lo que está sucediendo en todo el mundo. Muchos han dicho que ni derechos humanos han podido frenar las cosas terribles que están pasando, los ataques que están teniendo las naciones poderosas con armamentos, atacan otras más débiles, pero todo eso es porque se tiene que cumplir la profecía. Nosotros podemos decir, pero ¿cómo es posible que Dios permita tantas muertes? Hermano, es la profecía que se va a cumplir en cada uno de ellos. Por eso nosotros tenemos que estar alerta, leer la palabra, documentarte, escudriñarla, mirar cómo está escrita las Escrituras para que uno la ponga en práctica. El Señor Jesús va a regresar ya muy pronto y la iglesia tiene que despertar, tiene que decir, hey, tengo que dejar el pecado, tengo que dejar el orgullo, tengo que dejar la maldad, tengo que dejar el odio, resentimiento, amargura, porque eso no le agrada al Señor. Somos hijos de luz y los hijos de luz aman, perdonan y siguen adelante. Den un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Vamos a leer Mateo 24, 36. Dice la palabra de Dios de esta manera: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Me llamó mucho la atención lo que está saliendo ahorita en las redes sociales, donde salieron varios hombres ahí que han tenido revelaciones, que el Señor Jesucristo va a venir el 17 o el 18 de septiembre. Me llamó mucho la atención porque están hablando con una seguridad, tan pero plena la seguridad, que se les puede mirar
la seguridad de que ellos están creyendo, unos que tienen sueños, otros que les revelaron, otros que le dijeron, otros que, mire hermano, y la gente esto lo está creyendo. Yo creo, hermano, que ¿qué va a pasar después del 19? Porque muchos dicen que el 17, otros que el 18. Por eso es, hermano, que a veces no quieren creer en la palabra. Porque se han levantado hombres que han diluido el mensaje de salvación, han diluido la palabra de Dios. ¿Por qué, hermano? Y nosotros somos a veces en parte culpables porque no estamos leyendo la palabra, no estamos documentándonos en las escrituras y somos engañados porque no leemos. Aquí que dice, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Es la única potestad que tiene el Padre ahorita, se puede decir, porque todo se lo entregó al Hijo. El Padre solamente sabe exactamente cuándo va a ser su venida. El Padre, aquí está diciendo, sino solo mi Padre. Quiere decir que ni los ángeles ni el Hijo, solo el Padre. Entonces, hermanos, si alguien se levanta con alguna fecha X y nos dice, mira, va a venir en tal fecha, tener cuidado, porque el Señor es clara su palabra. El mismo Señor dijo que ni una tilde ni una jota se va a cumplir, o sea, una coma, un punto. Todo se va a cumplir lo que dice la Escritura. Todo se va a cumplir. Dios no va a ser burlado. El Señor lo que dice se cumple. O sea, porque el Señor no ha puesto fecha. Los discípulos querían saber. Dice, ¿cuándo será? ¿Qué día? O sea, ellos querían saber para decir, no para. Y cuando empezaron a mirar que algunos de ellos estaban muriendo ya de grandes, y se empezaron a desesperar. Pero el Señor estaba diciendo que iba a venir en ese momento, porque hermano, entonces nosotros íbamos a estar perdidos. El Señor estaba mirando el futuro de los gentiles que se iban a salvar. Entonces, hermano, yo creo que esa es la misericordia de Dios, que todavía no ha venido el Señor. Yo creo que qué bendición, porque todos tenemos hijos, hijas, que todavía no han llegado a los caminos. Entonces, hermano, que Dios nos ayude a entender esto. Nadie sabe la hora ni el día, ni los ángeles que están ahí cerca del Señor, ni el Hijo que está ahorita a la diestra del Padre. Solamente el Padre lo sabe. Del día y la hora, los discípulos deseaban fijar el tiempo preciso, pero este no era un asunto que tuvieran que conocer. El énfasis de Jesús, en cambio, estaba en la fidelidad, la vigilancia, la mayordomía, la esperanza y la preparación. ¿Se imagina, hermano, que el Señor les hubiera dicho exactamente la hora y el día? Ya cuando se iba a llegar ese día, no, pues todos iban a estar al 100, acomodando sus vidas, porque ya se iba a llegar ese día. Por eso el Señor dice, no, nadie sabe la hora ni el día. Por eso es que tenemos que prepararnos como si fuera a venir hoy mismo el Señor, y que no nos agarre dormidas o dormidos, que nos agarre despiertos, sobrios. Hermano, pero la iglesia no está la iglesia, amén, preparada, sobria, diciendo, aquí estoy, Señor, cuando tú vengas, yo me voy. Sino que no estamos nosotros tal vez pensando que falta mucho tiempo, pero como dicen hasta los científicos han comprobado muchas cosas en la palabra de Dios que se ha cumplido, y ellos han reconocido, ellos no podían entender, como cuando dice la Escritura, del polvo eres y al polvo volverás.
Los científicos se reían de eso y lo han comprobado a través de los siglos que tiene razón la palabra. Del polvo fuimos sacados y al polvo vamos a ir si en caso de que el Señor no viniera en estos tiempos. Y del polvo nos va a levantar el Señor con poder y autoridad, cuerpo nuevo, para su gloria. Denle un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Marcos 13, vamos a seguir leyendo la palabra. Marcos 13, 36. Dice la palabra de Dios de esta manera. ¿Ya lo tiene? Para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Mire, hermano, esto es muy, muy importante que nosotros como cristianos, cristianas, hijos de Dios, hijas de Dios, estemos preparados, estemos listos, dispuestos con nuestro equipaje, listos para irnos con el Señor. Porque somos de pasada, somos peregrinos. No vamos a reinar aquí por lo pronto, porque hay un proceso. Primeramente las bodas del Cordero en el cielo, después bajará la nueva Jerusalén para reinar en la tierra, pero hay un proceso. Entonces, todo esto va a ser, dice, serán quemados todos los elementos de la tierra, porque todo será nuevo, cielo nuevo, tierra nueva, todo nuevo. Entonces, Él puede venir de repente, como está diciendo aquí Marcos también. Puede venir de repente, está diciendo el Señor, puede venir de repente. O sea, el tiempo, Él puede venir en cualquier momento, cualquier tiempo. Dice, no te halles dormido, dormida. O sea, híjole, Señor, es que todavía no estaba preparado. Es que, ¿para qué viniste ahorita si me faltaba que me preparara? El Señor va a venir, hermano, que no te sorprenda, que no te agarre dormido. Tienes que estar alerta cada día, las 24 horas, dispuesta a irte con el Señor, porque para eso te rescató el Señor, para eso te compró, para irte con Él. O sea, no nos compró para que nos perdamos, no, para que tengamos vida eterna. Ese sacrificio que fue alto a sangre preciosa es para que tú y yo seamos salvos, pero a través de nuestra entrega, a través de dejar el pecado, a través de dejar la maldad, a través de todo eso, nosotros vamos a llegar hasta la meta. Y no es por obra, sino que es porque por gracia ya el Señor hizo por ti, por todo por ti. Ahora solamente obedecer, como dijo Pablo. Con temor y temblor tienes que cuidar. Esa salvación no es ya acepté a Cristo, yo voy a hacer lo que yo quiera, salvo siempre salvo. No, es que el Señor nos está diciendo, dice, y todo nuestro peregrinaje sea en santidad, toda nuestra manera de vivir sea cuerpo, alma y espíritu irreprensible. Quiere decir una conducta aprobada por Dios, quiere decir en santidad. Entonces, hermano, hermana, no estés dormido, dormida. El Señor va a venir en cualquier momento. Muchos lo han dicho que la iglesia va a venir el Señor hasta que la iglesia se prepare, hasta la iglesia que esté preparada, hasta entonces va a venir. Mire, hermano, el Señor, a Él nadie lo manda, Él es soberano. Por eso es importante que entiendas, como dice Pablo, no es necesario que yo te esté diciendo a cada rato cómo te tienes que preparar, cómo tienes que vivir, o que va a venir el Señor, cómo lo vas a hacer, porque las Escrituras ahí están, cómo tenemos que vivir, conducirte de una manera correcta ante Dios y ser luz allá afuera. Y porque el Señor quiere que tú seas luz en estas tinieblas de este mundo perdido. Por eso, hermano, no duermas, porque el Señor va a venir en cualquier momento. De repente,
Eso es cuando menos lo pensemos. El Señor aparecerá ahí en las nubes para que nos lleve con Él y se acabarán los problemas, se acabarán esas deudas en copre, se quedarán. Todo lo que queda aquí en la tierra se quedará, pero nosotros nos iremos con el Señor para vida eterna, alabando el nombre del Señor. Y yo creo, hermano, que es para estar alerta, porque está diciendo aquí el mismo Señor que va a ser de repente, o sea, va a ser de repente. Y la gente va a decir, es que se fueron porque eran los malos. Oh, el ovni se los llevó. Se los llevó los ovnis porque eran pura gente mala. No, es que somos los hijos de Dios, los que ya no van a estar en este mundo porque no lo merecían. Por eso el Señor pronto se va a llevar a su remanente. Dios le duele el sufrimiento que tiene en la tierra y por eso Él preparó en el cielo esas moradas para su pueblo, que somos usted y yo. Denle un fuerte aplauso al Rey de gratitud, niño. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios, Efesios 5. Amén, Efesios 5 del 14 al 19. Efesios 5, 14 al 19, ¿ya lo tiene? Dice, por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad, pues, con diligencia, cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está cuando dice, cuando está hablando de que te alumbrará Cristo de los muertos. Mire, hermano, eso está hablando de los que no conocen de Cristo. Ellos están muertos en sus delitos y pecados. Pero si alguien les predica de Cristo, también Dios les puede alumbrar sus vidas y los puede sacar de ese lugar para que ellos también sean parte de la voluntad de Dios o de la obra de Dios. Aquí Pablo, cuando dice despiértate tú que duermes, Pablo extendió una invitación para salvación a los no salvos, con el fin de que puedan ser transformados de hijos de las tinieblas en hijos de luz, santos ante Dios. Diligencia es que andéis no como necios, sino como sabios. Este término significa con precisión, minuciosidad y gran cuidado. Vivir con moralidad significa vivir con sabiduría. En sentido bíblico, un necio no se llama así por alguna limitación intelectual, sino debido a la incredulidad y a las obras abominables que esta actitud trae como consecuencia. El necio vive separado de Dios y en contra de la ley de Dios. Aquí está claro, hermano, que no vivamos, dice, como necios, sino como sabios. Aprovechar bien el tiempo. ¿Por qué, hermano? Son tiempos peligrosos. Aprovecha el tiempo para leer las Escrituras. Aprovecha el tiempo para orar a Dios. Aprovecha el tiempo para ayunar. Aprovecha el tiempo para leer las Escrituras y estar en constante comunión con Dios. Aprovecha el tiempo, hermano. Son tiempos peligrosos. Que la tecnología no te jale, que la tecnología no te absorba tu vida espiritual, y estar alerta, diligente, pronto para actuar, para accionar, poner en práctica las Escrituras y no estar, hermano, conduciéndonos como necios, sino como sabios. El sabio está a favor
de la palabra, no está en contra de la palabra. Entonces, hermano, usted y yo necesitamos entender esto, que tenemos que estar siempre alerta ante el Señor y andar diligentemente y ser sabio. Aproveche, hermano, el tiempo, porque si es cierto, son tiempos muy malos. Pero si somos sabios, vamos a ser entendidos de la palabra. O sea, la vamos a tratar de poner en práctica, mirar que son tiempos malos. Y si uno no tiene cuidado, se puede perder por no estar leyendo la palabra, por no estar preparados. El Señor ya viene, pero no estamos tan, que digamos, emocionados porque ya va a venir el Señor, sino que al contrario, a veces estamos nosotros como que no estamos conectados con Dios en lo espiritual. Estamos pensando que faltan muchos años más. No, el Señor puede venir en cualquier momento. Levantémonos, hermanos, de ese sueño. Y pues sabemos que los que no conocen de Cristo, pues ellos sí se tienen que despertar de entre los muertos. Nosotros no. Nosotros somos hijos de Dios. Ya hemos salido de ahí. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ahora lo que nos falta es reaccionar, despertar y estar alerta, porque Dios va a venir por una iglesia que esté sobria, que esté preparada, que le esté esperando. El Señor no va a venir por una iglesia que ni lo quiere, que ni lo ama. Va a venir por aquella que se está esforzando, por aquella que está viviendo la palabra, y Dios vendrá y se los llevará. Denle un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Amén. Ya por último vamos a leer 1 Tesalonicenses 3:13. Amén, ya lo tiene. Dice, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad, delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, con todos sus santos. Entonces, hermano, ¿cómo podemos decir, yo me voy con el Señor? Amén, si nuestros corazones no están afirmados en Dios y no somos irreprensibles, no estamos tratando de hacer lo que Dios quiere, vivir en santidad, estamos viendo como el mundo. Entonces, hermano, ¿cómo queremos o pensamos que nos vamos a ir con el Señor? Tenemos que ser irreprensibles en una santidad que se pueda mirar ese cambio, esa transformación de Dios. Hemos dejado totalmente el mundo ya, el pecado, la maldad, el orgullo, la vanagloria, el resentimiento, el odio, todas esas cosas que son de las tinieblas, las hemos dejado ya. Y entender, hermano, que tenemos que ser irreprensibles en santidad, porque Dios es santo, porque es su atributo también del Señor, no nada más que misericordioso, sino también es santo. Entonces, hermano, va a venir el Señor, va a regresar el Señor, el mismo Señor, amén, ahí en Hechos 1 del 10 en adelante, cuando sus discípulos estaban ahí y el Señor ascendió al cielo, ellos están mirando, tal vez llorando, tal vez con dolor, y aquí se les aparecen estos dos ángeles con vestiduras resplandecientes. Le dijo, así como se fue el Señor, así va a regresar ahí en el monte de los Olivos. Así como se fue, también va a regresar. Entonces es un ánimo para ellos en ese momento y para nosotros también, que el Señor sí va a regresar, sí va a venir, pero quiere corazones santos, corazones sinceros, que estemos afirmados nuestras vidas en Él, que estemos cada día buscándole, que seamos entregados a Él, que nuestros corazones sean afirmados cada día,
para que cuando el Señor venga nos encuentre con esa seguridad de que le amamos, de que le glorificamos y estamos viviendo una vida santa o estamos tratando de hacer su voluntad. Dios quiere esos corazones, hermanos, firmados. La santidad. Él quiere que entendamos que el Señor va a regresar. Irreprensible en santidad, Pablo oró que no hubiera razón alguna para que fueran acusados por falta de santidad. Sus santos es un título común que se aplica a los creyentes. Es mejor entender esto como una referencia a la venida del Señor para llevarse a toda su iglesia e introducirlo en el cielo para disfrutar su hermosa presencia del Señor. Calles de oro, mar de cristal, donde ya no habrá muerte ni más dolor, donde serán enjugadas todas las lágrimas de cada uno de los que estemos ahí por fe. La nueva Jerusalén, hermano. Por eso es importante leer las Escrituras, estudiarlas, para que de esa manera nadie te pueda engañar. Jesucristo es santo, el Padre es santo, el Espíritu Santo es santo, y por lo tanto también quiere que nosotros seamos santos para cuando Él venga nos encuentre haciendo su voluntad, viviendo en santidad. Dale un fuerte aplauso al Rey, aleluya.